Chicos, ¿cómo están? Tengan un buen día. Esta semana 4 de clases virtuales para tercer año dentro del curso de biología, hemos planificado un repaso de las sesiones 1, 2 y 3. ¿Correcto? Si recuerdan, la sesión 1 fueron biomoléculas inorgánicas, agua, sales, gases. Sesión 2, glúcidos. Sesión 3, lípidos. Vamos a hacer un repaso para tratar los puntos más importantes de estas tres sesiones. Cuando hablamos de biomoléculas inorgánicas nos referimos en primer lugar al agua. El agua, que es muy importante que tú tengas claras las funciones biológicas del agua. Como primera función biológica del agua es disolvente universal. El agua lo disuelve casi todo, a excepción de las grasas, de los aceites, de los lípidos. El agua no disuelve las grasas. Tiene una función de transporte, ya que transporta nutrientes, pero también transporta desechos para ser eliminados. Tiene una función estructural el agua, ya que mantiene la forma y el volumen de la célula. Una función amortiguadora en tejidos, en articulaciones, para poder mantener en condiciones óptimas el cuerpo humano. Una función termorreguladora, ya que va a regular la temperatura interna y protegernos de los cambios bruscos de ella. Y una función bioquímica, ya que participa en muchos procesos bioquímicos, muchos procesos metabólicos, fotosíntesis, respiración. El agua que participa en estos procesos metabólicos bioquímicos se denomina agua metabólica. Entonces, tienes ahí funciones biológicas del agua. El agua es una molécula que tiene ciertas propiedades físico-químicas. No confundir funciones biológicas con propiedades físico-químicas del agua. Por ejemplo, la dipolaridad. El agua es un dipolo, tiene un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo representado por el hidrógeno y el polo negativo representado por el oxígeno. La dipolaridad hace que el agua sea un disolvente universal. Otra propiedad físico-química del agua es la cohesión molecular. Las moléculas de agua tienen diferente fuerza de atracción, lo que origina los estados del agua. Por ejemplo, en un estado sólido, entre las moléculas de agua hay una gran fuerza de atracción. En el estado gaseoso, la fuerza de atracción es mínima y en el estado líquido, la fuerza de atracción de las moléculas se encuentra en equilibrio. Otra propiedad físico-química del agua es la tensión superficial, ¿correcto? Eso quiere decir que las moléculas del agua de la superficie se encuentran firmemente unidas, formando una película para el desarrollo de la vida. Luego tenemos el calor específico. El agua absorbe gran cantidad de calor. El agua tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de calor. Por lo tanto, regula la temperatura corporal. Y por último, el agua tiene el fenómeno de capilaridad, propiedad por la cual el agua puede ascender, subir a través de finos tubos muy delgados. Eso lo vemos, por ejemplo, para el transporte de sustancias, en el xilema-floema en vegetales, donde se transporta la savia, y en venas y arterias, donde se transporta la sangre. Luego vimos las sales minerales. Las sales minerales se presentan de dos formas, precipitadas y disueltas. Las precipitadas tienen una función estructural, ¿no?, formando huesos y caparazones, mientras que las disueltas van a formar o van a presentarse en forma catiónica y aniónica. A estos cationes y aniones se les llama electrolitos y tienen función reguladora. Por ejemplo, controlan el pH, participan en la contracción muscular, ayudan a transmitir el impulso nervioso en las neuronas, mantiene el equilibrio hídrico, el volumen hídrico, el equilibrio del agua dentro de la célula. Luego tenemos los gases como tercera y última biomolécula inorgánica. El oxígeno es el más abundante empleado para la respiración y es elaborado por las plantas como resultado de la fotosíntesis. Luego tenemos el dióxido de carbono, es un desecho de la respiración, pero fuente de carbono para las plantas. Este CO2 es empleado en la fotosíntesis. El nitrógeno, 78% de abundancia, forma proteínas en el ciclo del nitrógeno.
Y el ozono, si bien es cierto, el ozono no está presente en los seres vivos, pero es indispensable porque va a filtrar la radiación ultravioleta que proviene del Sol, haciendo posible la vida en el planeta. Bien, de esta forma hemos revisado las principales biomoléculas inorgánicas. Luego entramos al estudio de las biomoléculas orgánicas y la primera que vimos son los glúcidos. De los glúcidos tienes que tú tener en claro la función biológica de los glúcidos. La principal función biológica del glúcido es ser fuente de energía. Son la principal fuente de energía. La segunda es que va a formar estructuras, por ejemplo, en la pared celular. Y la tercera, forma sustancias de reserva, tanto en vegetales como en animales. Tienes las tres funciones biológicas de los glúcidos. Clasificación. Los glúcidos se clasifican en monosacáridos, en disacáridos y en polisacáridos. Una clasificación sencilla vemos en este año. Dentro de los monosacáridos tenemos, por ejemplo, a la glucosa, llamada dextroso azúcar de la sangre, principal fuente de energía. Tenemos a la fructosa, lebulosa o azúcar de las frutas, está en todas las frutas. Es la principal fuente de energía del espermatozoide, ya que la fructosa es un componente del semen. La galactosa se encuentra, o llamada también azúcar de leche, se encuentra en la leche y es la energía del recién nacido. La ribosa y la desoxirribosa se encuentran en los ácidos nucleicos. La ribosa está en el ácido ribonucleico y la desoxirribosa se encuentra en el ADN, ácido desoxirribonucleico. Bien. Luego tenemos los disacáridos. Los disacáridos, su nombre lo dice, formado por dos monosacáridos. Tenemos la sacarosa, formado por la glucosa y fructosa. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la caña de azúcar, en la remolacha, que es la beterraga, de donde se puede extraer e industrializar para formar el azúcar de mesa. La lactosa, formada por glucosa y galactosa. La lactosa es el azúcar de la leche, energía del lactante del recién nacido. Y la maltosa, que está formada por dos moléculas de glucosas unidas, llamada azúcar de Malta, proporciona la energía para que el embrión de la semilla pueda germinar. Abunda en semillas como cebada, trigo. No olvidar, la unión de estos monosacáridos para formar disacáridos es un enlace químico llamado enlace glucosídico. La glucosa se une con la fructosa mediante un enlace glucosídico. Igual para la glucosa más galactosa, igual para la glucosa más glucosa. Y por último, los polisacáridos. Los polisacáridos que están formados por cientos de moléculas de glucosa unidas mediante enlace glucosídico. Tenemos el almidón, ¿no?, que es una reserva energética de las plantas, se acumula en raíces, tallos y hojas comestibles, bastantes de ellas. El glucógeno, llamado también almidón animal, se almacena en el hígado y músculos, es una reserva de energía. La celulosa, ¿no?, que va a formar la pared celular de plantas y algas, y la quitina, que va a formar la pared celular de hongos y el exoesqueleto de artrópodos. Si te das cuenta, estos polisacáridos pueden ser de reserva y estructurales. De reserva son almidón y glucógeno, y estructurales son celulosa y quitina. Bien. Luego hablamos de los lípidos, ¿no? De los lípidos. Los lípidos cuya función biológica se centra en tres funciones: de reserva, estructurales y de transporte. De reserva, ¿por qué? Porque los lípidos es una reserva de energía, a diferencia de los glúcidos. Los glúcidos es fuente de energía, los lípidos son reserva de energía. Estructurales, ¿por qué? Porque los lípidos forman, por ejemplo, las membranas celulares. Y de transporte, porque los lípidos ayudan a transportar, ¿no?, lípidos y otras sustancias. Clasificación de los lípidos. Si recuerdas la sesión, los lípidos se clasifican en saponificables y no saponificables. Los lípidos saponificables son aquellos que están formados por ácido graso y alcoholes. Y además reaccionan con hidróxidos para formar jabones. Eso es un lípido saponificable.
aquel que está formado por ácido graso y alcohol y puede reaccionar con hidróxidos para formar jabones. Dentro de los lípidos saponificables tenemos a los simples, como los triglicéridos, formados por 3 ácidos grasos y un glicerol, que pueden ser en estados sólidos sebos, mantequillas, semisólidos o estados líquidos los aceites. Los séridos, que es la combinación de un ácido graso con un alcohol pero más complejo, como por ejemplo el alcohol mirícilo, y puede ser, forma las ceras y pueden ser de origen vegetal y de origen animal. Los lípidos compuestos o complejos están formados por ácidos grasos, alcohol y otras sustancias. Por ejemplo, si tiene fósforo serán fosfolípidos, forman la membrana celular. Si tiene proteínas serán lipoproteínas que transportan el colesterol dentro del plasma de la sangre. Y si tiene azúcares serán glucolípidos que forman la cubierta de la célula llamada glicocáliz. Creo que acá hubo un error de tipeo en la sesión. Yo coloqué glucoproteínas, pero el término correcto es glucolípidos. Glucolípidos. El otro tipo de lípidos son los lípidos no saponificables. Quiere decir que no tienen ácidos grasos y no reaccionan con los hidróxidos para formar jabones. Llamados derivados o pseudolípidos. Pueden ser, por ejemplo, los esteroides, correcto, donde figura el colesterol, ¿no? Que en altas concentraciones y cantidades nocivo porque produce aterosclerosis, las hormonas sexuales como los estrógenos y testosterona, la vitamina D, sales biliares. Dentro de las vitaminas, dentro de este grupo también encontramos vitaminas como la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K y los carotenoides, que son pigmentos que absorben la luz durante la fotosíntesis. Ojo, en la fotosíntesis no solo participa clorofila, sino también hay otros pigmentos, como los carotenoides. El caroteno, que es de color anaranjado, xantófila, que es de color amarillo, y licopenos, que son de color rojo. Vegetales que tengan estas coloraciones tienen gran cantidad de estos llamados carotenoides, que tienen función, no se olviden, antioxidantes. Por eso es importante consumir vegetales. Existen otros pseudolípidos más, por ejemplo, como los terpenos, que eso ya es un lípido mucho más complejo, lo veremos más adelante. Por lo pronto tenemos ahí los 3 principales lípidos derivados o pseudolípidos. Bien, se ha tratado de resumir lo más importante que debe de conocer de biomoléculas inorgánicas y de las 2 primeras biomoléculas orgánicas, como son glúcidos y lípidos. Continúa dejando tus mensajes en la bandeja de la plataforma sobre la teoría, haciendo tus preguntas para disiparte algunas dudas que tú tengas. Sube tu tarea puntualmente, hazlo al aula virtual, no le envíes por mensaje. Cuídense, chicos, no, espero que este repaso les sirva para futuras evaluaciones y bueno, conmigo será hasta una nueva oportunidad, ya sea a través de otro nuevo video o en la plataforma Zoom para interactuar de forma más dinámica. Cuídense, chicos, nos estamos viendo.